Hermanos, muy buenos días. Vamos a iniciar esta mañana con el tema que Dios tiene preparado y vamos a hablar de uno de los temas más grandes en toda la Biblia, tan grande como Dios mismo es grande, y el título que le puse a este tema es La misericordia Gesed de Dios. ¿Qué es eso de Gesed? H-E-S-E-D, o algunos lo escriben con J, la misericordia Gesed de Dios. Ya vamos a ver un poquito, y es que hay un concepto bíblico que es fundamental en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es ese concepto bíblico? Es el concepto de la gracia que nos alcanzó, la gracia que se manifestó, el amor de Dios que se manifestó derramado en nuestros corazones por medio de su gracia en nuestro Señor Jesucristo. La gracia es un tema, es de los conceptos más importantes que la Biblia tiene, y pudiéramos decir que es uno de los conceptos más importantes para la vida de los creyentes, de nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Tenemos que decir ciertas cosas de la gracia, usted ya se las sabe, pero es preciso recordarlas en este momento, y es que no merecemos la gracia de Dios, no merecemos su gracia, pero ¿sabe qué? No podemos dejar de existir sin ella. Sencillamente, no podemos existir sin la gracia de Dios. ¿Por qué? Nuestras fallas son borradas, nuestros corazones se ablandan solamente por medio de la gracia de nuestro Dios. Y todo el Nuevo Testamento se fundamenta en la gracia del Señor. Ahora, hay algo que tenemos que decir y tenemos que explicar. El Nuevo Testamento explica al Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento, viceversa, explica el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento solo se entiende a la luz del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento necesitamos el fundamento, la base y toda la información previa que hay en el Antiguo Testamento para tener un entendimiento completo de lo que el Nuevo Testamento nos quiere decir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y nos es útil a nosotros los creyentes, toda la escritura. Y tenemos que ver entonces que la gracia en el Antiguo Testamento se traduce, generalmente cuando usted tiene su Biblia y usted mire el Antiguo Testamento, muy raramente va a encontrar la traducción gracia, pero sí va a encontrar el concepto de misericordia. Y quiero decirle que la gracia del Nuevo Testamento es la traducción de la misericordia en el Antiguo Testamento. Ya vamos a ver un poquito cómo es eso. Y quiero decirte que en el hebreo, el Antiguo Testamento en su gran mayoría se escribió en el idioma hebreo, solo unas pequeñas partes en arameo, pero en el idioma hebreo en que fue escrita la escritura del Antiguo Testamento, la palabra Gesed, H-E-S-E-D, es la palabra hebrea o el concepto hebreo para lo que nosotros conocemos como gracia en el Nuevo Testamento. Edgar, ¿cómo así? Pues mira, en el Nuevo Testamento la traducción al idioma griego es la palabra charis o caris. Y quiero decirte que esa palabra se repite en el Nuevo Testamento, aproximadamente 156 veces. Oye, gracia o charis o caris, 156 veces. Pero en el Antiguo Testamento la palabra Gesed, que es como la caris del Nuevo Testamento, la palabra Gesed se aparece en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, 245 veces. Miren, esto es algo increíble, porque nos habla más de la gracia o de la Gesed en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. 156 veces en el Nuevo contra 245 veces en el Antiguo
Testamento. Y sabemos lo que quiere decir gracia. La gracia del Nuevo Testamento sabemos que quiere decir regalo, quiere decir favor. Nos habla de la bendición divina de Dios. Nos habla del cuidado graciable, gracioso de Dios a favor del hombre. Nos habla también de ayuda, de buena voluntad, de beneficio, de bondad. La gracia es una donación, es una dotación, un regalo que Dios le da al hombre, que Dios le da al creyente. Ahora, en el Antiguo Testamento, el concepto de gracia, que generalmente se traduce como misericordia, esa palabrita Gesed, quiere decir misericordia, gracia o favor. Quiere decir también la traducción bondad amorosa, compasión, amor. Ahora, es un poquito más que eso. Di como definiciones literales las que podemos ver en un diccionario bíblico, pero ese término Gesed es un término clave en la Biblia, en la escritura del Antiguo Testamento. Y ojo, no solo en la escritura, en todo el pensamiento judío, en todo el pensamiento israelita, esta palabra es una de las grandes palabras. Si no me falla la memoria, en el sistema de creencias hebreo o judío, ellos catalogan 10 palabras como las más importantes. Y si mal no me recuerdo, la palabra Gesed es la cuarta palabra más importante en toda la cosmovisión hebrea. Entre esas palabras está la palabra sabiduría, está la palabra misericordia o gracia, Gesed, está la palabra vida, está la palabra corona, etcétera. Hay varias palabras que son que son términos claves en la cosmovisión judía. Esta palabra Gesed también es conocida como una gedulá. Uy, y qué palabras tan raras las que estás usando, Edgar. La gedulá quiere decir una grandeza de Dios. Esta palabra Gesed es una grandeza de Dios. Y fíjense que en todo el Antiguo Testamento, cuando nos habla de Gesed, traducido a misericordia o gracia, generalmente o frecuentemente nos habla su gran Gesed, su gran misericordia. ¿Por qué es esto? Porque no solo es un término, es una de las grandezas de Dios. Y aquí quiero ir un poquito a la cosmovisión con que fue escrita la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, y esa grandeza Gesed quiere decir o representa el deseo de compartir incondicionalmente la voluntad de una persona y darlo todo de sí mismo generosamente y sin límites a la otra persona a la que se le está extendiendo esta gracia, esta misericordia. Esa palabra Gesed quiere decir la extrema compasión. Pero fíjate que no solo eso. Esta palabra implica cercanía afectiva. Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Dios queriendo tener esa cercanía afectiva con su creación, con el hombre, con nosotros como creyentes. Pero no solo se queda ahí en el concepto. Para poder entender lo que esta palabra Gesed, misericordia o gracia, nos quiere explicar la Biblia, básicamente tiene que ver con dos sentidos fundamentales. Y por favor, ponme atención, son dos sentidos fundamentales. Generalmente nosotros como creyentes enfocados en el Nuevo Testamento, en la palabra gracia, solo tenemos uno de estos sentidos. Nos falta el segundo y ahorita lo vamos a ver. El primer sentido, que es el que todos nosotros tenemos, es misericordia, benevolencia gratuita, y va en la línea del perdón. La gracia la tenemos relacionada y la misericordia la tenemos relacionada con el perdón. Y básicamente es un acto gratuito y espontáneo de bondad y de amor en favor de, en este caso, de nosotros que somos los que recibimos esa gracia o misericordia. Pero falta el segundo sentido fundamental para entender la Gesed de Dios,
para entender la gracia o la misericordia de Dios que se nos revela en el Antiguo Testamento también. Y el concepto va con dos palabritas. La primera palabrita es lealtad y la segunda palabrita es fidelidad. La gracia en el sistema bíblico tiene que ver con lealtad y con fidelidad. ¿Cómo así lealtad? Mira, la lealtad es la firmeza en el cumplimiento de los compromisos. Así que cada vez que tú usas la palabra gracia, tú también tienes que llevar a tu mente y a tu corazón el concepto de que es una firmeza, una rectitud en el cumplimiento de los compromisos. Cumplir aquello que fue acordado previamente o dar a otro aquello que le es debido según lo previamente acordado o pactado. Mi hermano, Dios cumple sus compromisos, cumple sus promesas, y a eso se le llama gracia o misericordia en la Biblia. Lo que anteriormente fue pactado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a favor de toda la creación, a favor tuyo y a favor mío, el cumplimiento leal de eso es gracia, eso es misericordia. El otro sentido es la fidelidad. Dios es fiel. La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Hay una fidelidad a un pacto de amor que ha sido establecido eternamente a favor tuyo y a favor mío. Esa fidelidad es gracia, es misericordia. Y este segundo sentido, hermanos, todavía lo estoy procesando, todavía estoy pidiéndole a Dios que recibir esa lealtad y esa fidelidad que Él derrama sobre nuestras vidas por medio de su gracia y por medio de su misericordia. La primera vez que aparece en la Biblia, o la primera mención de la palabra Gesed en la Biblia, es en Génesis capítulo 19, versículo 19. Y nos habla cuando Lot le agradeció a los ángeles del Señor, a los ángeles que Dios envió, por haberle advertido y por haberle rescatado antes de que destruyeran, que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Y básicamente lo que Lot les dice es: gracias porque ustedes tuvieron mucha misericordia conmigo al salvarme la vida. Esa misericordia, esa gracia es la palabra Gesed. La misericordia que los ángeles le mostraron es la Gesed de Dios. Y nos vamos a ir directamente a la Biblia con la primera cita bíblica. Por favor, te pido que me acompañes al Salmo 103. Este salmo es básico, es un salmo que yo llevo clavado en el corazón y nos habla de la Gesed de Dios. Salmo 103, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, vamos a leer el versículo 8 y vamos a leer del versículo 10 al 14 y vamos a cerrar con el versículo 17. Así que yo le voy a pedir a mi esposa Mercedes que lea el Salmo 103 del versículo 1 al versículo 4. Acompáñanos en escritura y te invito a que tomes tu marcador, tomes tu lapicero, tu lápiz y que subrayes para que dejes un trazo de que pasaste, de que Dios te llevó por este lugar en la escritura. Por favor, Cielo. Salmo 103, del 1 al 4. Si me acompañan, hermanos, por favor. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Primeros 4 versículos de este salmo. Y mira cómo empieza el salmo. Bendice, alaba, exalta, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y lo vuelve a repetir: bendice, alma mía, al Señor. Ahora, ¿por qué? Y el salmista termina en el versículo 2: y no olvides ninguno de sus
beneficios. Hermano, la gracia y la misericordia de Dios es uno de los grandes beneficios de Dios derramados para nuestras vidas, hermano. Y el salmista lo sabía. Y sigue los siguientes versículos, el versículo 3 y el versículo 4, hablándonos parte de esos beneficios. Y dice, Él es quien perdona todas, no algunas, todas tus iniquidades. Es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Mira, hermano, yo estoy seguro que tú sabes, que tú te recuerdas del hoyo del que Dios te sacó. Yo muy bien me recuerdo de ese hoyo, me recuerdo cómo era, me recuerdo cómo apestaba ese hoyo, me recuerdo lo profundo de ese hoyo. Y Dios me sacó, me rescató con sus propias manos y me sacó de ese hoyo en el que estaba en mi vida, un hoyo de muerte y de destrucción. Pero mira cómo termina ese versículo 4, y lo que dice es, el que te corona de favores y misericordias. Fíjate que ahí está la palabra Gesed. La palabra Gesed corona tu vida. Dice, el que te corona de favores. La palabrita favores es la palabrita hebrea Gesed. No es donde dice misericordias, sino que donde dice favores, esa palabra favores es la traducción de la palabra Gesed. La Gesed, la gracia, el favor y la misericordia de Dios coronan tu vida. Es como una corona para tu vida. Y aquí podemos empezar a ver lo importante que tú y que yo somos para nuestro Dios. La Biblia dice que nosotros como hombres somos la corona de la creación de Dios. Y Él nos corona con sus favores, con su Gesed, con su gracia. Bendito, bendito sea su nombre. Pero vamos a leer ahora el versículo 8. Por favor, Mercedes. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Fíjate lo que dice, y aquí vamos con el término Gesed. Misericordioso y clemente es el Señor. Aunque ahí dice la palabra misericordia, esta no es la traducción de la palabra Gesed. Mira lo que dice después. El Señor es lento para la ira y grande ¿en qué? En Gesed. La grandeza de Dios, grande en misericordia. Esa palabrita misericordia es la palabra Gesed. Pero ahora vámonos a lo que dice la Biblia del versículo 10 al versículo 14. Y voy a ir interrumpiendo a mi esposa cuando lo lea, por favor. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ahí, fíjese lo que dice el versículo 10. En esa grandeza de la misericordia, de la Gesed de Dios, Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? El concepto de Gesed, hermano, su misericordia, su gracia, su donación a favor nuestro, su regalo a favor nuestro. Y aparte, hay una fidelidad, hay un compromiso, hay una lealtad a favor tuyo y a favor mío. Y por esa lealtad y compromiso, Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestro comportamiento, conforme a nuestra naturaleza, conforme a lo que realmente somos. No nos ha pagado con la misma moneda, nos pagó con otra moneda. Ahora miremos lo que dice el versículo 11, por favor. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Fíjate qué tremendo lo que dice el versículo 11. Y aquí ya nos habla de esa grandeza de la Gesed de Dios, de su gracia y misericordia. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra. Por favor, aquí quiero que uses un poquito tu imaginación. Cuando nosotros miramos la altura, lo más alto que podemos ver es cuando inclinamos nuestra vista hacia el cielo. Y pues miramos la bóveda celeste, la bóveda azul. Pero mira, la Biblia nos habla o reporta
que hay un primer cielo, un segundo cielo, inclusive un tercer cielo, donde está la habitación, el trono de Dios. Aquí la Biblia nos está hablando que como la altura del cielo en donde Dios está, el tercer cielo, imagínate cómo es esa altura. Nos podemos ir en una nave espacial, nos podemos ir viajar el universo y todavía no llegamos al tercer cielo. Imagínate la altura de la grandeza y de la misericordia de Dios para tu vida y para mi vida. Imagínate, así dice el versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ahí la palabrita misericordia es la palabra gesed. Engrandeció su gesed sobre los que le temen. Miremos qué dice el versículo 12. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Aquí el versículo 12 nos habla, nos hace otra comparación para que con nuestra mente situemos la grandeza de la gesed, de la gracia o de la misericordia de Dios. Dice, cuanto más lejos está el oriente del occidente. Igual, usa tu imaginación, hermano, por favor. A mí me gusta el mar, y cuando estoy enfrente del mar en la playa, me gusta ver el horizonte, y me gusta, recordándome de justo este versículo, me gusta ver el oriente y me gusta ver el occidente. Y esa separación es lo lejos que Dios ha puesto mi pecado, mi rebelión, de su gracia y su misericordia. Hermano, pero esto es a ojo de hombre. Imagínate irme hasta la altura del tercer cielo, que es lo alto de su misericordia. Imagínate desde esa altura poder ver hacia abajo los universos creados. Imagínate ver el oriente y el occidente del universo completo, de toda la creación de Dios. Fíjate, de ese ancho esa es la distancia en que la gesed de Dios puso lejos nuestras rebeliones de su gracia y su misericordia. Pero fíjate, sigamos al siguiente versículo, el versículo 13. Aquí nos da otra manera de que podamos comparar para entender la gesed de Dios. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Fíjate qué tremendo. Y eso ya es algo que podemos comprender un poquito más en nuestro corazón. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que si nosotros, siendo malos, queremos buenas cosas para nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre del cielo no nos dará su Santo Espíritu. Así como un padre se compadece de sus hijos, hermano, así Dios, que es nuestro Padre eterno, se ha compadecido de nosotros. Y ese compadecerse es por su grandeza en misericordia y en gracia y bondad. Pero fíjate cómo cierra el versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ahora, esa gesed, esa grandeza de gesed, es porque Él conoce nuestra condición. Él sabe que nosotros somos polvo. Hermanos, y este versículo pone mis pies sobre la tierra. Porque a pesar de toda la grandeza de la misericordia de Dios, Dios siempre me dice la verdad de mi vida. Y así como me dice, te amo con grandeza, gesed, también me dice, mira, Edgar, yo conozco tu condición. Yo conozco y me recuerdo constantemente de que tú eres polvo y de que por eso necesitas mi gesed, necesitas mi misericordia y mi gracia. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Ahora, vámonos a lo que dice el versículo 17, por favor. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y no solamente eso, dice, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Pero quiero irme a la parte primera de ese versículo 17, y es que
dice, mas la misericordia, la palabrita misericordia es la palabra Gesed. Dice, mas la Gesed del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y mira, aquí quiero centrarme y por qué esta palabrita Gesed, que es la gracia del Nuevo Testamento o la misericordia del Antiguo Testamento, esta palabrita nos sitúa desde cuándo viene esta palabrita. Esta palabrita es desde la eternidad y ¿sabes qué? Y estará hasta la eternidad. Ahora, esa palabrita desde la eternidad es la traducción del hebreo olam. Ya en Casa Josué nos han enseñado sobre la eternidad de Dios, ¿verdad? Esa eternidad Kedem o eternidad antigua y la eternidad olam. Y vamos a hablar un poquito de esto. ¿Por qué? Porque la Gesed de Dios es desde olam. Vamos a ver un poquito esto y nos tenemos que viajar en el tiempo, subirnos a la eternidad de Dios y ver qué sucedió en la eternidad pasada. Y por favor, en eternidad pasada sucedieron varias cosas importantes. La primera cosa que sucedió, vamos a tratar de decirlo en orden. La primera cosa que sucedió es, nos tenemos que ir a la eternidad Kedem o a la eternidad antigua. En esa eternidad Kedem estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, estaba el consejo de Dios. Y ahí en la eternidad Kedem, ahí es donde se dio el plan maestro de Dios para todas las edades, para todos los siglos. Mi hermano, Dios tenía una deuda consigo mismo. ¿Te acuerdas de lo de la lealtad en compromisos? Ahí es donde ya empieza a sonarnos los conceptos. Dios tenía esa deuda consigo mismo y esa deuda era darse a conocer. Ese es el deleite de Dios. El deleite de Dios es darse a conocer a su creación. Y ojo, ni siquiera existía nada de lo creado. Ese es su placer. Hermano, esa es la voluntad de Dios, darse a conocer. Y esto es parte del plan maestro o de la voluntad de Dios para todos los siglos, para todas las edades. Y entonces eso sucedió en la eternidad olam. Ahora, de la eternidad olam continúa lo que conocemos como, de la eternidad antigua o Kedem, viene o parte la eternidad olam. Y así como en la eternidad Kedem era donde se fragua, donde se planifica la voluntad o el plan maestro de Dios, en eternidad olam es donde se ejecuta, donde se pone en marcha ese plan maestro de Dios para todas las edades. ¿Y cómo empieza a ejecutarse ese plan maestro de Dios? Inicia cuando Dios engendra a su Hijo, al Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor Jesucristo fue engendrado. La sabiduría, la vida, el verbo, la palabra de Dios, el Cordero de Dios era engendrado. Y ahí inicia esa eternidad olam. Ahora, solo quiero acotar algo. Engendrado no es lo mismo que creado. Tú y yo somos seres creados. Los ángeles del cielo, la creación invisible de Dios es creación de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo no fue creado, fue engendrado. ¿Y qué quiere decir esta palabra engendrado? Es que salió de sí mismo, de la misma naturaleza, de la misma esencia, de la misma sustancia de Dios. Se mostró, se dio a conocer, fue engendrado nuestro Señor Jesucristo. La Biblia en el Nuevo Testamento dice que Jesucristo es la gloria visible del Dios invisible. Es la parte engendrada del Dios no visible. Es la parte que podemos ver. Y la Biblia dice que conociendo al Señor Jesucristo podemos conocer al Padre. Entonces, esto ya no lo han enseñado en Casa Josué. Proverbios capítulo 8 es el capítulo en donde nos explica, en donde nos comenta cómo en la eternidad olam
el Cordero, el Verbo, la palabra, la vida, la sabiduría, su nombre es nuestro Señor Jesucristo, fue engendrado. En Proverbios 8 nos dice la Escritura, con él estaba yo ordenándolo todo, y era sus delicias de día en día. Ahí está hablando del Padre y del Hijo, siendo el Hijo las delicias del Padre, y estando junto con el Padre, ordenando ese plan precioso de su voluntad. Pero también en Proverbios 8 nos habla de que las delicias del Hijo, las delicias de Jesucristo, son con los hijos de los hombres. Ni siquiera habíamos sido creados, hermano, y ya éramos las delicias de Jesucristo. Imagínate. Ahora, eso sucedió entonces, ya estamos en la eternidad Olam, en donde ya había sido puesto en marcha el plan de Dios, la voluntad de Dios, que es por los siglos de los siglos. Pero, ¿qué más ocurrió en Olam? Y para esto necesitamos irnos a una cita bíblica muy importante y muy conocida por todos nosotros en Casa Josué. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8. Y le voy a pedir a mi esposa Mercedes que nos busque esta escritura. Por favor, búscala tú también. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8. Por favor, búscala, y cuando la tengas la vamos a leer todos juntos, el versículo 8, y lo que nos interesa es la parte B, pero la vamos a leer todo el versículo 8. Por favor, Mercedes. Estamos. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esta cita de Apocalipsis 13:8, pues estamos situados en los tiempos de tribulacionarios, en donde el anticristo se manifiesta, pero la parte B, la segunda parte de ese versículo 8, tiene una clave, una pieza que nos hace falta para casarlo en todo este tema de la misericordia o gracia Gesed de Dios. Y dice, del Cordero que fue inmolado, ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación del mundo. ¿Cuándo sucedió eso? Hermano, en la eternidad Olam. Pero no solo Apocalipsis 13:8, también Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 19 al 20, también la Escritura refuerza eso. Por favor, acompáñanos. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 19 al 20. Y dice la Escritura, por favor, Mercedes. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fíjate lo que dice esta Escritura. Habla de la sangre preciosa de Cristo. Y generalmente ubicamos esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, a favor tuyo y a favor mío. Pero fíjate que esa sangre está puesta a nuestro favor desde muchísimo tiempo antes, desde la eternidad Olam. Y este versículo 19 y 20 de la primera carta de Pedro, capítulo 1, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo es ese antes de la fundación del mundo? En la eternidad Olam. Planificado en la eternidad Olam y ejecutado o puesto en marcha en la eternidad, Olam. En la eternidad Kedem que fue planificado ese plan, y en Olam fue puesto en marcha antes de la fundación del mundo. Pero todavía dice el Nuevo Testamento, para que no nos perdamos, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
hermano, en la cruz del Calvario está manifestada y donde nosotros pudimos ver por primera vez esa manifestación de la gracia de Dios para nuestros tiempos. Pero ¿sabes qué? Esa gracia de Dios, esa misericordia, esa grandeza de la Gesed de Dios está desde la eternidad. Dice el Salmo 103, bendito sea su nombre. Entonces, con esta información, tenemos que decir, ¿qué fue lo que ocurrió entonces? ¿Qué fue lo que ocurrió en esa eternidad Olam? Mira, lo que ocurrió fue que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, rindió su voluntad, se sometió al 100% a la voluntad del Padre. Hermano, eso no solo lo hizo aquí en la tierra, eso lo hizo desde la eternidad. Cuando se fraguó ese plan, el Padre dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y el Hijo dijo, heme aquí, envíame a mí. Y entonces, cuando Jesucristo rindió su voluntad al 100% a la voluntad del Padre, ¿sabes qué fue lo que ocurrió? Y ponme atención en esto. El Padre inmoló a su Hijo, al Señor Jesucristo, al Cordero de Dios. La Biblia nos muestra esto para que podamos entender lo que ocurrió. Nos muestra la semejanza en Génesis cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Dios le pidió a Abraham que sacrificara, que le entregara, que inmolara a su hijo Isaac, al hijo de la promesa. Imagínate qué tremendo. Imagínate el Padre en esa eternidad Olam, inmolando a su propio Hijo Jesucristo. Ojo, por amor a ti y por amor a mí. ¿Y qué fue lo que el Padre obtuvo de haber inmolado a su Hijo Jesucristo? Hermano, esto es tremendo. Obtuvo sangre de misericordia, obtuvo sangre Gesed, de la Gesed de Dios. ¿Y sabes para qué esa sangre? Para poner de por medio entre Él, el Dios Todopoderoso, y su creación que Él iba a crear. Mira qué tremendo. Ahorita vamos a explicar un poquito esto. Esa sangre de misericordia, esa sangre Gesed fue puesta entre ese Dios todopoderoso, ese Dios de gloria, ese Dios perfecto, ese Dios santo, entre su santidad, entre su gloria y su fuego, y toda la creación invisible y la visible, la creación angelical y la creación terrenal que iba a ser creada. Ahora, ¿por qué tuvo que poner esa sangre de misericordia entre Él y la creación? Porque si esa sangre no hubiera estado puesta, la gloria, la perfección, la santidad, el fuego de Dios, su luz perfecta, nos hubiera consumido, nos hubiera destruido. El sábado, el día de ayer sábado, Ángel le explicaba en el grupo de jóvenes, a todos los jóvenes, cómo en esa luz de Dios, en esa santidad de Dios, Dios se cubrió, como las 4 coberturas del tabernáculo. Dios se cubrió para no afectarnos con su santidad. Imagínate. ¿Sabes por qué? Como vimos en el Salmo 103, Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Por eso puso esa misericordia, esa sangre del Cordero inmolado Jesucristo en medio entre Él y nosotros. Y entonces desde ahí está su gracia o misericordia Gesed, desde la eternidad Olam. Por eso es que su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. La Gesed de Dios estaba desde la eternidad Olam. Ahora, voy a jugar un poquito otra vez con tu pensamiento y voy a hacerte una pregunta. ¿Y qué estaba haciendo la Gesed de Dios en la eternidad Olam si el hombre aún no había pecado? No se necesitaba un sacrificio. El hombre aún no había pecado. Es más, la rebelión espiritual
de Luzbel, que se convirtió en Lucifer o Satanás, y la rebelión de esos ángeles espirituales, ese tercio de ángeles del cielo, ni siquiera había ocurrido. Nada de lo creado había sido creado aún. Pero fíjate, no hay un plan B. No existe un plan B que Dios realizó en el Nuevo Testamento en favor del hombre. No existe nada de eso. Existe un solo plan. Y ese un solo plan fue fraguado desde la eternidad Kedem. Y empezó a echarse a andar desde la eternidad Olam. Allí estaba ya la eternidad de Dios, su fidelidad, su compromiso, su lealtad en favor tuyo y en favor mío. Imagínate qué tremendo. Imagínate qué tremendo. Y para continuar con esto, nos vamos a ir a el libro de Lamentaciones. En Lamentaciones capítulo 3, del versículo 22 al 23, hay algo tremendo, una declaración tremenda del profeta Jeremías, que pues creemos que es el escritor del libro de las Lamentaciones. El contexto es: la ciudad Jerusalén había sido destruido el templo, había muerto mucha gente, el pueblo de Israel había sido, el pueblo de Israel que se había quedado en Jerusalén había sido destruido. Pero Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 23 nos dice algo tremendo. Por favor, Mechas. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Fíjate lo que dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Versículo 22. Por la misericordia, ahí es Gesed, por la Gesed del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Cuándo es ese nunca? Desde la eternidad y por toda la eternidad está su sangre de misericordia, la sangre Gesed a favor tuyo y a favor mío, porque si no seríamos consumidos. Ahora, esa misericordia, esa sangre Gesed, en la plenitud de los tiempos se manifestó para que tú y yo la recibiéramos en la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Y ahí en la cruz del Calvario se juntó la sangre de misericordia con la sangre de expiación, con la sangre de redención, con la sangre de perdón, con la sangre de salvación. Y eso, mi hermano, es la Gesed de Dios a favor tuyo y a favor mío y a favor de todo hombre, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Pero hermanos, nosotros, Dios nos rescató y pudimos aceptar esa Gesed, esa misericordia, esa sangre del Cordero en favor tuyo y en favor mío. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. ¿Te das cuenta desde cuándo está la sangre de misericordia a favor tuyo? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que todo fuera creado, ya estaba esa sangre de misericordia. Ahora, ¿qué sucedió después de que el Padre inmoló a Jesucristo desde antes de la fundación del mundo? Pues mira, lo que sucedió después fue la creación de todas las cosas. Jesucristo creó todas las cosas, las invisibles, pero también las visibles. Y la Biblia nos habla de esto, el Nuevo Testamento nos lo rectifica. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículos del 1 al 3, nos habla de cómo fueron creadas todas las cosas. Por favor, Mechas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Imagínate, versículo 1, y ahí nos habla de la eternidad en el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nos está hablando del Padre, el Padre no engendrado, y de Jesucristo que salió del Padre, fue engendrado por el Padre. Y ahí estaban los dos, en el principio, en la eternidad Olam. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Y mira después lo que dice el versículo 3, pero ojo,
aquí en este principio, en el versículo 1, en el versículo 2, ahí fue cuando el Cordero fue inmolado por el Padre. Y después de que el Cordero fue inmolado y fue puesta esa sangre de misericordia entre el Padre, su santidad, su majestad y toda la creación, hasta entonces ocurre el versículo 3. Todas las cosas por Él. ¿Quién es Él? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin el Señor Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bendito sea su nombre. Ahí estaba la mano de Dios creándolo todo, pero no solo creándolo, sosteniéndolo todo. ¿Por qué? Por su gesed, por su misericordia, por su gracia, por su amor. Pero no solo Juan capítulo 1 nos habla de esto. El Nuevo Testamento lo vuelve a ratificar en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 18. Por favor, busca Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 18 y acompáñanos con la lectura que mi esposa Meches nos va a hablar. Por favor, Meches. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Estos versículos son claves y los podemos empalmar con todo lo que hemos hablado. Versículo 15 de Colosenses 1. Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Te acuerdas cuando hablamos del concepto de que Cristo fue engendrado? Porque había una deuda de amor entre Dios consigo mismo. Dios tenía una deuda de amor consigo mismo y era darse a conocer, era manifestarse a su creación. Y antes de que la creación fuera creada, Jesucristo fue engendrado. Él es la imagen del Dios invisible y dice, el primogénito de toda creación. Lo que quiere decir la palabra primogénito es el primero en su género. Él es el único en su género. Él es el único engendrado. Versículo 16. Porque en Él, en nuestro Señor Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles, pero también las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Imagínate, hermano, aquí nos habla en esa eternidad olam, todo esto que estamos hablando que sucedió. Y entonces las cosas fueron creadas. Empezó con la creación invisible o la creación espiritual o angelical, y después, posteriormente, las cosas visibles, las cosas terrenales, las creaciones, y en este caso la creación de la cual nosotros formamos parte. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta desde cuándo es su misericordia? Hermano, su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Su fidelidad, su lealtad, su amor para contigo y para conmigo durará para siempre. Bendito sea su nombre. Pero ahora para ver esto, por favor, vámonos al Salmo 136. Este salmo es tremendo. Salmo 136 del versículo 1 al versículo 26. Y ya con esto vamos aterrizando, vamos concluyendo. Solo quiero, antes de leer este salmo, en lo que tú lo buscas, por favor, búscalo. Salmo 136. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 26. Pero quiero decirte algo. Cuando estudiamos la Biblia, en el estudio bíblico, en la hermenéutica, en la exégesis bíblica, se dice que cuando
algún principio es puesto en la palabra de Dios, pues tenemos que poner atención y recibirlo para nuestra vida. Pero cuando algo se repite 2 veces, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo de su boca, Él repetía algo 2 veces, hermano, es porque le tenemos que poner muchísima atención. Y cuando algo se repite 3 veces, hermano, sí o sí tenemos que ponerle atención, ¿verdad? Ahora, algo ocurre con el Salmo 136. ¿Y sabes qué es? La palabra Gesed se repite 26 veces. Imagínate, 26 veces. Y en ese salmo hay un estribillo que dice, porque para siempre. En ese porque para siempre, la traducción en hebreo es olam. Y después dice, porque para siempre, porque desde olam es su misericordia. La palabrita misericordia es la palabra Gesed. Y lo que este salmo nos repite 26 veces es, porque para siempre es su Gesed. Hermano, creo que hay un dicho por ahí en el mundo que dice, al entendido por señas. 26 veces, hermano. Y vamos a leer el Salmo 136, por favor, acompáñanos, por favor. Por favor, Mex. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Hermano, qué tremendo. Salmo 136. Inicia el Salmo 136 con algo contundente. Alabad al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a alabar al Señor? Porque Él es bueno, hermano. Porque Él es misericordioso. Porque Él es gracioso para con nosotros, hermano. Porque para siempre es su Gesed para tu vida y para mi vida. No podemos entrar más por tema de tiempo, pero del versículo 1 al versículo 9 nos habla de esa misericordia con la que Dios cubrió toda la creación y todo lo que fue creado. Del versículo 10 al versículo 15 nos habla de esa grande misericordia con la cual nos rescató, nos sacó de Egipto. Y no solo nos sacó de Egipto, venció a Faraón y por su misericordia destruyó a Faraón y a todos sus ejércitos, porque para siempre es su misericordia. Del versículo 16 al final, hermano, nos habla de nuestro caminar
en operación limpieza, nuestro camino de santidad, arrepentimiento y santidad, esa operación limpieza en la que Dios está conquistando nuestro corazón. Ahí nos habla de esos reyes, de Sehón, rey amorreo, de Og, rey de Basán. Dios está haciendo esa operación limpieza por su gesed, por su misericordia, por su gracia para tu vida y para mi vida, porque para siempre es su misericordia. Ahora quiero, para finalizar, decirte algo. ¿Cuántas veces repitió Dios ese porque para siempre es su gesed, para siempre es su misericordia? ¿Sabes cuánto? 26 veces. Quiero decirte algo, no sé si lo sabías, pero 26 es también número del nombre de Dios. Edgar, ¿cómo así? Sí, ¿te acuerdas del nombre de Dios? Yud, Hei, Vav, Hei. 4 palabras hebreas, YHWH, Yud, Hei, Vav, Hei. Pues quiero decirte que en el alefato hebreo, que es como nuestro abecedario, en el alefato hebreo, las letras tienen en su significado, van amarradas con un número, con una numeración. Y en este caso, la letra Yod, que es la primera, la letra Yod vale 10 o tiene el valor numérico 10. Pero no solo la letra Yod, la letra Hei tiene su valor numérico es 5. La letra Vav, su valor numérico es 6. Y la otra letra Hei, su valor numérico es 5. Ahora, por favor, suma 10 más 5 más 6 más 5, y ahí tienes el número de Dios, el número del nombre de Dios, 26. 26 veces se repite en este salmo, porque para siempre es su gesed para con tu vida y para con mi vida. Ese número 26 del nombre de Dios representa la naturaleza de Dios, el carácter mismo de Dios, del material con el cual Dios mismo está hecho. Hermano, su misericordia está derramada para tu vida y para mi vida con su nombre. Y para concluir, y antes de orar, quiero hacerte un cuestionamiento, y ese cuestionamiento está en el final del capítulo 8 de la epístola de Romanos. Y el cuestionamiento del apóstol Pablo es: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Peligro? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar de la grandeza, del amor, de la gracia, de la misericordia de Cristo? Y el apóstol continúa. ¿Te recuerdas de lo que dice en el versículo 38? Por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor tuyo y Señor mío. Hermano, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. ¿Qué te parece si oramos? Te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y que alabemos al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad, es su gesed, su gracia, su misericordia para tu vida y para mi vida. Amado Padre, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nos acercamos a ti confiadamente, Señor, confiadamente, porque sabemos que tu gesed, la grandeza de tu gesed, de tu gracia, de tu misericordia, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo. Gracias por inmolar al Cordero desde antes de la fundación del mundo y derramar tu sangre sobre nosotros. Señor, nada nos separará de tu amor. Ni el coronavirus, ni la persecución, Señor, ni nuestra propia carne, ni las batallas contra Satanás, contra el mundo. Nada nos va a poder separar de tu amor, de tu gesed, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Muchas gracias, Señor. Hoy recibimos esa gesed, esa gracia, esa misericordia que está puesta a nuestro favor desde antes de la fundación del mundo, Señor. Que se confirmó en la cruz del Calvario, Señor, en donde por primera vez abrimos nuestros ojos y te conocimos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién es el hombre para que tú te acuerdes de él, Señor? ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Tú conoces nuestra condición. Tú conoces, Señor, que somos imperfectos, que somos humanos. Conoces, Señor, que fallamos. Por eso alejaste con tu misericordia nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestros pecados, Señor. Todo aquello que te confesamos, Señor. Y pusiste tu misericordia entre ti y nosotros, entre tú y nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Por eso alabamos tu nombre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, tu gracia y tu bondad a favor nuestro. Hemos orado en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, deseo que la gesed de Dios esté sobre tu vida y que tú la disfrutes, que tú medites en ello y que acompañe tus pensamientos, tu corazón y tu vida completa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén